Hello, hello. Hola. Hola, bienvenidas al reto de 100 días de mi versión más poderosa. Y el día de hoy tengo a una experta, no, no mentira, tengo a alguien muy especial que quiero mucho. A Elise es mi compañera de promoción de coaching ontológico y resulta que es también una asesora financiera y diseñadora de negocios, eso me encantó. Y sus mejores amigos son los números y las finanzas. Una relación que podría atreverme a decir que la gran mayoría de las mujeres no se le da así tan fácil y en eso me incluyo. Y vamos a tocar un tema que para mí es como álgido, delicado y súper importante, que es el empoderamiento financiero. Y el empoderamiento financiero no es más que esa capacidad que nosotros tenemos para tomar mejores decisiones y accionar en base al dinero. Y no solamente a la cantidad de dinero, sino decisiones inteligentes y, como tú dijiste, Ailice, estrategias que nos van a ayudar a empoderarnos en 360, como digo yo, no solamente a nivel personal, sino también a nivel financiero. Así que tengo el honor de tenerte como invitada hoy, Elisea, así que bienvenida. Gracias, Cari, por la invitación. Un gusto estar contigo el día de hoy y sobre todo tratar este tema que es tan importante, que es hablar de dinero más mujer, que para mí es igual a poder. Exactamente. Y como tú decías, no se trata de la cantidad de dinero que tienes, sino de la libertad o la independencia que te da tener recursos financieros a tu favor que te permitan tomar mejores decisiones y te permitan responsabilizarte por tu propia vida. Porque creo que el poder que te dan las finanzas es precisamente el de responsabilidad sobre ti y sobre los tuyos. Exactamente, y que por supuesto eso te va a llevar a tomar o a dejar de tomar decisiones. Totalmente. Cuando yo tenía, fue definitivamente uno de los primeros temas que puse dentro de mi lista de las cosas que quería tocar, porque cuando hablamos de empoderamiento, no solamente hablamos de, bueno, mi versión más poderosa para tener mis negocios, sino cuando ya nos vamos a un sentido más profundo del significado de empoderamiento y nos vamos a países donde las leyes son mucho más estrictas y castigan de cierta forma a la independencia y a la libertad de la mujer. Una de las razones más importantes que vemos en ese tipo de países es que las mujeres como que no se independizan y toman acciones porque dependen de financieramente, económicamente de sus parejas. Y si nos vamos a este continente, también muchas veces nos pasa que muchas mujeres como que dejan de o se limitan en sus decisiones porque no tienen esa independencia financiera. Y yo quiero aclarar aquí que independencia financiera no quiere decir solamente que si yo dependo de una otra persona para yo sobrevivir y para que mi familia sobreviva y en el día a día, sino también cuando nosotros nos hacemos esclavas de malos hábitos en el consumo, en cómo gastamos el dinero, falta de visibilidad, que es un tema que le dije a Elise, tenemos que tocarlo, porque a lo mejor tú ganas tu propio dinero, pero no sabes qué es lo que pasa con el dinero se fuma, se va en las cuentas y a la final no terminas de tener esa planificación y esa responsabilidad financiera estratégica para utilizar el dinero como una herramienta para esa tranquilidad, esa felicidad y que por supuesto, si nos vamos a un tema más profundo, se multiplique y no simplemente se fume y se evapore no lo invirtamos y lo gastamos. Como conversaba contigo unos días, cuando hablamos de empoderamiento a través de las finanzas o a través del dinero,
básicamente de lo que estamos hablando es de la forma en la que nos relacionamos con el dinero. Tú, Exactamente. tú hablas de que en países hay mujeres que tienen ciertas restricciones. De este lado del charco tenemos ciertas creencias acerca del dinero. Y hay un tema y es que socialmente, aun cuando han habido grandes avances, socialmente todavía nuestra relación con el dinero no está 100% curada. Y a esto me refiero porque las mujeres somos vistas como las personas que sostienen la casa desde el punto de vista emocional. Exacto. Y el hombre es el que provee. Entonces, al ser proveedor el hombre, dejamos de cierta forma esa responsabilidad sobre él de lo que pase o de lo que se decida a nivel financiero. Financiero. Incluso hay países en donde se han hecho ciertos estudios en donde hay mujeres que ganan más que los hombres, pero mienten en los censos acerca de su salario para no hacer ver a sus esposos como que no son proveedores del hogar. Entonces, la relación que tenemos con el dinero, incluso cuando hay abundancia o cuando hay más dinero, es de culpa. Exactamente. Y esto habla mucho de la relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Sí, a mí, por ejemplo, ahorita que te estoy escuchando, a mí una de las cosas que me pasa es que, y no es una excusa, pero o sea, yo me encuentro dentro de las personas que yo tengo que hacer un esfuerzo por tener esa visibilidad financiera. O sea, yo de verdad me tengo que poner, no es algo y que, ay, hoy me voy a poner con los números, a ver, no. En verdad, bueno, voy a entrarle. Y no solamente de mi negocio, sino a nivel familiar. O sea, cuando nos sentamos con mi esposo, vamos a hacer el presupuesto del año, vamos a hacer el presupuesto del mes, en qué vamos a invertir, qué no vamos a invertir. O sea, nos sentamos a hablar de esas cosas. Obviamente él es financiero, entonces él tiene otra visión distinta, pero yo estoy metida en eso. Pues, o sea, yo me involucro en eso, aunque no se me dé bien, pero hago un esfuerzo. Y sí te confieso que una de las cosas que más me limita es precisamente eso, que nosotros somos proveedoras emocionales de la casa, somos proveedoras porque ahorita en estos tiempos también somos proveedoras financieras en términos del dinero que entra en la casa y también tenemos que hacernos no solamente el dinero que entra, sino el dinero que se administra en la casa. Y eso consume tiempo, o sea, eso te toma tiempo cuando quieres tener estabilidad y hacerte cargo y estar involucrada en las decisiones, porque para estar involucrada en las decisiones tienes que investigar, tienes que leer, no es solamente, ay, sí, no, vamos a invertir aquí, sí, ¿qué vamos a invertir? O sea, tienes que empaparte para estar de verdad involucrada y sentarte de tú a tú con tu pareja a hablar de eso. Y o sea, no mi debilidad, pero mi oportunidad es que aparte que me cuesta, que no se me da fácil, o sea, que no es que me encante, tengo que hacer el tiempo para hacer eso. Y eso, honestamente, para mí es un reto. Sin embargo, es algo que me empodera, o sea, me empodera y por eso creo que es un tema tan importante. Cuando te sientes involucrada y cuando se hace en conjunto, cuando estoy hablando en familia, se hacen conjuntos, se toman decisiones en conjunto, donde entre los dos se toman las decisiones, es algo que o sea, yo me siento súper bien, o sea, yo me siento orgullosa que hice el tiempo para hacer eso. Y lo vemos en función a no solamente lo que quieres para ti, sino también lo que quieres mejor para tus hijos, lo que estás haciendo, si es para el colegio, si es para esto, si es para las cosas. Y eso se ve reflejado en el resto de las cosas, o sea, en el resto de tu vida. O sea, te da esa seguridad, te da ese empoderamiento de tomar mejores decisiones y que no va a venir una persona a decirte cualquier cosa que tú digas, no, ya va, espérate un momentico. A mí no me estás hablando en chino, yo sé lo que me estás hablando. Entonces creo que esa parte, bueno, por lo menos para mí,
de hacer el tiempo para hacer esto, es un reto. Yo te voy a decir algo. Eso de no tengo tiempo para hacer un presupuesto, lo he escuchado muchas veces. Este, de hecho, ha venido gente a mis asesorías y después de la primera asesoría es ¿cómo vamos? Y es que no he tenido tiempo de hacer el presupuesto, de revisar los gastos. Y yo he llegado a la conclusión de algo, y es que el no tengo tiempo para hacerlo es no quiero verlo, porque me da miedo verlo. Porque, porque verlo, si los resultados son negativos, Me deprimo, no me gusta. lo que me está diciendo es posiblemente tomé malas decisiones y nadie quiere saber que tomó malas decisiones. Entonces, y tampoco nadie quiere saber cuáles son sus hábitos. Y un estado de cuenta de tu cuenta bancaria lo que te dice Te es lo cuáles dice están siendo tus hábitos. totalmente. En mi caso a mí es Entonces, porque no me gusta, o sea, a mí en verdad no es algo que disfruto, pero lo hago, o sea, en verdad sí lo hago, pero tienes toda la razón, si no lo queremos hacer, es como escuchar qué nos está pasando con eso, o sea, ir a, exactamente. que ahí es donde ¿Qué es lo la que no relación queremos que ver? dices, o sea, cómo me estoy relacionando, si es una relación desde el miedo, si es una relación desde la escasez, si es una relación de lo que estoy evitando, qué conversación estoy dejando a un lado. Porque que conste que esto no tiene nada que ver, que lo hablábamos con la cantidad, sino pueden haber muchas mujeres que tienen esposos que les va súper bien, pero no tienen ni idea de dónde viene el dinero, ni qué se hace con el dinero, sino simplemente yo me encargo de gastarlo. Y yo creo que eso es una de las peores cosas que podemos hacer, porque tenemos que pensar siempre en que probablemente esta situación en la que estés ahorita o sea, hay que pensar en escenarios distintos, no es que pensar negativo, pero las cosas pueden cambiar, o sea, hay que tener como, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si esto? Como escenario A, escenario B, escenario C, y que en todas las decisiones tú estés involucrada con lo que está pasando. Esa es una de las cosas que tenía aquí anotada, como decir, o sea, esta visibilidad y prepararte, porque aunque te esté viendo súper bien y todas tus necesidades están súper cubiertas, o sea, igualito hay que prepararse, o sea, hay que prepararse a decir, bueno, mira, sabes que no necesito trabajar ahora, pero puedo, no sé, aprender esto, porque no sé, a lo mejor mañana tengo que salir a trabajar y en qué soy buena y en qué puedo yo suplir esa parte de proveer si me toca esa responsabilidad a mí. Y resulta a veces crudo decirlo y yo me he encontrado con personas que me dicen, bueno, pero es que técnicamente mi esposo no está muerto, o técnicamente no estoy divorciada, pero como tú dices, son escenarios. Uno de los dos puede enfermarse y entonces Sí. cómo queda el ingreso de la familia? Uno de los dos puede desaparecer mañana o te puedes divorciar. Y te lo cuento desde mi propia experiencia. O sea, yo viví con mi madre su divorcio cuando yo tenía 16 años. Entonces, y mi mamá no trabajaba. Entonces, el ver esa situación me hizo decir a mí, hey, o sea, yo tengo que ser independiente financieramente, porque a mí no me puede pasar esto el día de mañana. Entonces, de alguna manera mi relación con mi independencia financiera fue desde el no quiero repetir lo que vi en mi casa. Claro. Y ojo, que las cosas pueden estar yendo bien hoy, pero qué bien se siente que puedas mañana dejarle a tus hijos educación financiera, Exacto. porque a lo mejor tienes la mejor de las relaciones, mueren los dos viejitos y es el hombre el que mantiene la casa y chévere, pero
lo que le transmites a tus hijos también a través de lo que haces tú con el dinero, también es importante porque ellos van a repetir patrones con respecto al dinero. Entonces yo creo que es un tema de eh, responsabilidad contigo misma, pero es también responsabilidad con los tuyos, Sí, o es sea, verdad. con tus hijos, que le dejas a tus hijos. Sí, sí, eso es súper interesante. Al final, como hablábamos, o sea, no es decir, ah, bueno, sí, yo me desentiendo y me lavo las manos, no, ya va. Como yo activamente participo Uh en -huh, el budgeting, uh hablamos de -huh. dónde lo podemos invertir, incluso cómo de ese presupuesto lo invierto en mí. A lo mejor me pongo a estudiar, a lo mejor me encanta hacer esto, o sea, estoy en la posibilidad de hacerlo, pero al final estás invirtiendo ese dinero en ti y que te va a servir en un futuro y al final de eso se trata. A mí, por ejemplo, y ya metiéndonos más en la parte de esos tips que nos vas a dar, a mí me pasaba que cuando yo trabajaba en una compañía y me llegaba mi dinero exactamente, yo sabía que mi quincena me iba a llegar esto y esto los 15 y último, era mucho más fácil el tema de las finanzas. O sea, mira, tengo tanto, esto es lo que gasto, esto es lo que invierto, esto es lo que uso para acá. Y yo tenía como mis buckets así donde hacía todo. Pero cuando me convertí en emprendedora, eso sí fue, o sea, tuve que completamente estructurarme, o sea, tener un Excel donde digo, bueno, estos son los ingresos, bueno, que estoy reinvirtiendo, dónde está el presupuesto de marketing, dónde está esto, o sea, lo imprevisto, porque en mi experiencia con las finanzas es que la excepción es normal, es lo raro, lo que es normal es que todo sea imprevisto. Sí. Entonces, o sea, el tener esa visibilidad se hizo súper más complicada y por eso yo también entiendo que no es algo sencillo de abordar. Entonces, esa fue una de las razones por la que dije, o sea, Ailice es la que nos va a dar todas esas herramientas que nos va a ayudar a tener esa visibilidad financiera que al final se va a convertir en que todo se resume a que tú vas a tomar mejores decisiones y que a tu negocio le va a ir mejor. Porque si tú tienes esa capacidad de reinvertir, esa capacidad de decir, bueno, estoy invirtiendo mucho en esto, o estoy gastando mucho en esto, o mira, sabes que este costo se me fue para el carrizo, o sea, ese proveedor me aumentó el precio y ya yo, ¿cómo hago? Yo no puedo mantener el precio, o sea que tengamos esa capacidad de decisión. Y ahí te voy a pedir que nos compartas toda esa experiencia, porque además Elise, ella por supuesto es asesora y su especialidad es encargarse de asesorar a emprendimientos, ¿verdad? En la mayoría, esos proyectos a Sí. tener esa calidad financiera, me encantó esa palabra, esa calidad financiera. Entonces, tú no solamente tienes tus tips de tu experiencia y todos los años que tienes en el mundo de las finanzas, sino que también puedes escuchar directamente cuáles son esos pain points que tienen los emprendedores cuando llegan a ti. Bueno, precisamente hablaste de que cuando comenzaste a emprender, una de las cosas, uno de los retos fue agarrar y tener visibilidad de lo que implicaba tu negocio, que es independiente de lo que es tus finanzas personales. Sí. Y para mí la primera clave cuando eres emprendedora en el tema financiero es que si bien las finanzas de tu negocio, las finanzas de tu vida, le van a poner el ritmo a las finanzas de tu negocio, estos van juntos pero no revueltos. Bueno, sí, sí. Entonces, una cosa es el presupuesto de tu familia y otra muy diferente es la de tu negocio. Independientemente de que tú estés inyectando capital personal dentro de tu emprendimiento o de tu negocio. Y aquí es donde entro yo en el perderle el miedo a la deuda, porque la primera deuda que adquieres es contigo misma.
sea, Es verdad. muchas emprendedoras suelen sacar dinero de su cuenta bancaria personal para su negocio y ese dinero jamás regresa. O sea, hay que aprender a que Karina le está prestando a Karina S.A. para armar un negocio, para hacer crecer una idea. Entonces, hay que diferenciar entre las dos cosas y saber que lo que pasas de un lado a otro Hay que hay que devolverlo. Sí, y ahí tocas un tema súper importante que yo lo digo mucho también en mis sesiones, que es cómo cambiamos de la mentalidad de operadora, porque nosotros muchas veces estamos en el tú haz esto, cocina, ven, agarra esto, escribe esto, da, a el switch de mujer de negocios. O sea, yo soy una mujer de negocios y tengo que empezar a verme como eso. Y una mujer de negocios empieza a hablar segura de los términos deuda, cuánto voy a invertir, o sea, cuánto voy a invertir. Ok, yo quiero emprender. Ah, no, pero es que yo quiero emprender y no quiero meterle un peso en mi emprendimiento porque yo abro una cuenta de Instagram y ya no. Yo tengo que empezar a pensar financieramente y decir, mira, yo voy a invertir esta cantidad de dinero para el setup, para la parte legal, esta cantidad de dinero para, no sé, la parte de logo, marketing y tal. Esta parte la voy a dedicar a asesorarme con una persona que me ayude a tener, o sea, toda esa parte que necesitas en verdad, que no tiene que ser enorme porque cada inversión se ajusta a tu bolsillo y a lo que tú vas a invertirle a tu negocio. No nos tiene que dar miedo que la palabra finanzas tiene que ver con que pues, es demasiado, nada que ver. O sea, es como nos pasamos ese switch y decir, mira, si yo quiero hacer crecer un negocio, tengo que ver, hablar con una financiera, o sea, tengo que ver qué términos, tengo que saber que si me pido prestado, me devuelvo. Así, esa parte me encantó y se me vino eso a la cabeza. hay algo que mencionabas ahorita de tener, dejar de tener la mentalidad operativa y tener más mentalidad de negocio. Y una de las cosas que nos pasa es que, por ejemplo, cuando comenzamos a emprender, no vemos nuestro emprendimiento como un negocio, sino como una fuente adicional de ingresos. Mm. Es diferente tener un negocio a tener una fuente adicional de ingresos. Si yo estoy trabajando y estoy haciendo cualquier actividad adicional sin darle una estructura, evidentemente lo que estoy teniendo es una fuente adicional de ingresos. Pero si yo estoy teniendo un negocio, evidentemente tengo que manejarlo diferente. Es como decía, hay que invertir, hay que saber en qué endeudarse, pero antes de poner un peso, ya sea por deuda o por capital propio, tengo que tener claro cuáles son los objetivos que tengo. Exacto. Y una de las cosas que me encanta de tu trabajo es precisamente eso, el ver con claridad cuál es tu visión, a dónde vas y cuáles son esos pasos claros que tienes que dar para llegar a dónde vas. Y la diferencia que para mí hace esto de tener clara tus metas y la fecha exacta en la que las quieres ver materializadas es cuánto cuesta tener tus metas materializadas también. Entonces Eso me hay que encanta. aprender a costear todas esas actividades que hacemos y que es Eso una me de las cosas encanta. que son el reto más grande de las personas. Y no quiere decir que porque hoy no tenga una gran cantidad de dinero, no puedo comenzar un negocio. No, Porque nada que ver. un negocio de servicios se comienza con muy poco. Entonces, es aprender cómo hago yo para decir, este es mi activo principal, que es mi conocimiento, cómo Y el hago tiempo. y el tiempo, exacto, cómo hago para invertirlo y que esto genere dinero y que quizás en un futuro pueda convertirse en un producto físico. Entonces, es aprender a utilizar
los recursos que hoy tienes, pero entendiendo desde el inicio cuáles son esos recursos. Como tú hablabas de la palabra visibilidad, si yo no tengo claro cuál es, o sea, con qué recursos intangibles cuento. Es decir, cuáles son mis conocimientos, mi experiencia, la educación que he tenido y que me va a ayudar a llevar una idea a cabo. La verdad es que no importa cuánto dinero tengas, no vas a saber qué hacer con él. Así de sencillo. Sí, de verdad que esa pregunta me dejó así que ping, ¿cuánto cuestan tus metas? Porque muchas veces nosotros decimos, ah, bueno, es que yo quiero, no sé, este año crecer 10.000 seguidores. Ok, perfecto, esa es tu meta. Pero ¿cuánto te va a costar crecer esos 10.000 seguidores? No solamente en términos de dinero, sino cuántas horas de contenido le vas a tener que meter para crecer esos 10.000 seguidores. ¿Cuántos promoters posts, cuántos ads manager vas a tener que hacer? ¿Cuántos intercambios? Porque a mí me da risa que mucha gente dice, ay, recomendación, intercambio no te cuesta nada. Ya va, espérate, como que no me cuesta nada. El intercambio me cuesta dinero. O sea, aquí nosotros estamos haciendo un intercambio, pero ya va, un momento, estamos en una hora de inversión que va a tener otras cosas como consecuencias, pero sí cuesta, o sea, no es que es gratis. Y eso me encantó porque te da esa forma de aterrizar, porque ahí es donde tú dices, ah, bueno, sí, ¿verdad? 10.000 seguidores, subirlos parece que suena gratis, ¿verdad? Parece que es como que no cuesta nada. Oye, cuesta. Claro que te va a costar y eso te va a permitir aterrizar y decir, ¿sabes qué? Ya va. Yo quiero crecer 10.000, buenísimo, pero a lo mejor si me pongo 50.000, ya va, un momento, mejor me quedo con 10.000 porque es lo que yo en ese momento es lo que puedo hacer con los recursos que tengo ahora. O sea, a lo mejor más adelante lo voy a reinvertir y sí, buenísimo, voy a crecer mucho más. Pero es tener esa visibilidad de acción para decir, mira, voy para allá. Eso está anotadísimo aquí porque me encantó. Llevémoslo a algo más simple, porque posiblemente haya algunas personas que nos estén escuchando que no tengan negocio. Llevémoslo a algo más de la vida cotidiana. Quiero irme de viaje, quiero pasar las vacaciones, no sé, en Disney. ¿Y cuánto te cuesta? O sea, si no tienes ni idea de cuánto te cuesta, no importa la fecha que le pongas. Si llega la fecha y no está el dinero, porque el problema está, y eso es una de las fallas que tienen las personas cuando hacen presupuestos, es que no se hacen los presupuestos proyectados. O sea, hay cosas que pasan en ciertos momentos del año y a las que tienes que prever que si no vas guardando poco a poco, evidentemente no va a pasar. Así No. de simple. Y si llega a pasar, entonces lo hacemos a costilla de los ahorros o la tarjeta de crédito. Y Es lo entonces, peor que puedes hacer, te sangras ahí. Eso es una esclavitud. Las tarjetas de crédito es una esclavitud libre. O sea, crees que eres libre, pero en verdad eres una esclava de esos pagos. Mire, eso que lo llevas ahora en el día a día. Cuando tú tienes esa visibilidad también y te sientes mejor con las decisiones que tomas. Y voy a dar un ejemplo. Nosotros el año pasado nos mudamos. Y obviamente gran parte de lo que íbamos a invertir, y bueno, porque en verdad una casa no es una inversión para nada, es un gasto que haces, porque al final vas a vivir ahí y no lo vas a recuperar completo, pero no nos vamos a poner en esos temas financieros. Pero el año pasado nosotros sabíamos que para hacer lo que queríamos hacer no íbamos a viajar, o sea, y eso fue una decisión que pusimos desde el año anterior. Y nos salieron oportunidades, amigos nos dijimos, vamos a Disney o vamos a no sé qué. De hecho, nosotros teníamos ya el viaje a Disney planificado para diciembre del año pasado y dijimos, no vamos a ir y lo cancelamos. O sea, no vamos a ir porque nuestro foco este año va a ser hacer lo que queremos hacer, mudarnos a nuestra casa y todo. Y en verdad yo estoy feliz, o sea, yo de verdad estoy feliz y la gente, pero ¿por qué no viaja? Vamos, no sé qué, yo no, o sea, nada que ver, o sea, nuestro foco este año es la mudanza.
Y nunca sentí, ay, no me fui de viaje, qué horrible, nada que ver, estaba feliz con lo que estaba haciendo porque fueron decisiones que se tomaron con anticipación y con el foco y la visibilidad de las metas que yo quería, o sea, que queríamos lograr juntos como familia. Y no a expensas de que, bueno, así me voy a ir de viaje y me voy a, y entonces me ahorco aquí, me pongo las tarjetas hasta las guachas para poder hacer algo según quién. O sea, ¿quién dijo que yo tenía que hacer eso? Ese ritmo y esas decisiones las tomas tú internamente y no tienen nada que ver con lo que están haciendo los demás o cómo lo hacen los demás y lo que hicieron los demás. O sea, y te sientes bien cuando sabes lo que quieres. Si tú no tienes una planificación, que me imagino que eso es estar dentro de los pasos, si tú no tienes una planificación de lo que tú quieres lograr financieramente en 1, 2, 3 años, no solamente para tu negocio, sino para en tu administración de tu hogar y de tu familia, entonces vas a tomar malas decisiones o te vas a dejar influenciar por factores externos que no son lo que realmente se sintió dentro de la familia o se sintió de lo que tú querías como negocio. Y eso no quiere decir que van a haber imprevistos y que van a suceder cosas que te van a hacer cambiar o ajustar eso, pero está ese plan, está ese foco, está como esa visión de llegar a ese lugar. Y es que eso precisamente es el costo de oportunidad, es que es lo que hoy sacrifico porque para mí es un beneficio a futuro, y era de lo que hablamos de qué es lo que me da calidad de vida, y lo que te da calidad de vida a ti es tu casa, no el viaje a Disney. Y el tomar decisiones en base a lo que es tu prioridad y no a lo que... y no tomar decisiones por lo que piensan los demás. A mí me pasó algo súper curioso hoy y, o sea, como que hoy hubo un detonador de darme cuenta de algo. El año pasado yo perdí mi carro y yo decidí que no iba a invertir dinero este año en un carro. Y me encuentro con una persona y me dice, oye, ¿y qué pasó con tu carro? Y yo, nada, no tengo carro ahorita. Ah, ¿y por qué no y por qué no pides un préstamo para que te compres un carro? Y yo, ¿para qué? Meterme en un préstamo para estacionar el carro más de 8 horas al día. O sea, yo no trabajo en la calle, no necesito el carro para moverme con frecuencia, entonces no me voy a meter en una deuda con una tasa de interés a 8 años, 7, 8 años, para comprarme un carro. ¿Para qué? Porque es lo que piensan los demás que Hacen los tengo demás. que dinero que hacen los demás. O sea, entonces es tomar decisiones en cuanto a cuál es tu prioridad. Mi prioridad este año es invertir en mi negocio. Como decías hace un rato, no puedes tener un negocio sin inviertes. Entonces es invertir en mi negocio. Entonces un carro me va a impedir hacer eso. Entonces es tener claridad de cuáles son no solamente tus necesidades, sino de cuáles son las cosas que son importantes para ti. Y ese es el primer paso que yo considero que tenemos que dar para tener finanzas saludables. Es tener claridad absoluta de qué es lo que necesito básico para subsistir y de qué es lo que yo quiero construir a futuro. Entonces, eso evidentemente me va a dar a mí cuáles son las pautas que tengo que seguir de ahí en adelante para planificar mis finanzas. Otra de las cosas que son indispensables es tener un presupuesto. O sea, el presupuesto es el principal amigo de tus finanzas. Y no es un presupuesto que sea inflexible. O sea, los presupuestos tienen que ser flexibles porque como tú dices, pasan cosas, pasan imprevistos y hay que de repente desviar dinero hacia otro lado que en algún momento lo necesita, sí. Pero un presupuesto que haga que sepas cuál es el foco en el que estás poniendo tu energía en ese momento.
Y además del presupuesto, una relación de ingresos y gastos, que son dos cosas totalmente diferentes. Nada más con tener un presupuesto ya tiene la tarea hecha. Yo tengo que agarrar y tener una relación de gastos que me permita comparar qué es lo que estoy haciendo con lo que dije que supuestamente iba a hacer. Claro. Porque Aterrizar. si no, entonces no tengo cómo saber si estoy haciendo las cosas bien. O sea, una cosa tiene que ser comparable con otra. Si yo tengo hoy un presupuesto y que mis gastos son $2.500 al mes y resulta que este mes me gasté 3.000, ¿qué es lo que pasó? ¿Presupuesté mal o tuve un imprevisto o me pasé de largo porque vi que en la cuenta había más dinero? ¿En qué rubros Entonces, me lo gasté? Porque cuando haces el budget, exactamente. bueno, mira, me lo gasté en mercado, me lo gasté rumbeando, me lo gasté en comiendo afuera. ¿Qué sucedió? O sea, tener ese cierre de mes y decir, mira, esto pasó. Exactamente. Entonces, esas dos cosas, un presupuesto y una relación de gastos, que al final, entonces, como te decía al principio, tiene que ver con cuáles son tus hábitos. O sea, la relación de gastos te va a decir Eso te va a decir. cuáles son tus hábitos y cuáles han sido tus decisiones durante un mes o durante un año. Otra de las cosas que es necesario tener es, por aquello de los imprevistos, es un fondo de emergencia. Okay. Y fondos de emergencia de acuerdo a los rubros que son más sensibles en tu vida. Y cuando hablo de rubros sensibles, estoy hablando de salud, de transporte y de lo que pasa en casa. Porque yo no sé si te has dado cuenta que cuando se daña el microondas, se daña la lavadora y después se El daña. carro también. Entonces todo se Que va luego si dañando. no tienes carro. En la casa a veces todo se va dañando como consecutivamente. Hay gente que no se da cuenta de que lo que pasa es que cuando compraste el primer artículo, por lo general compraste varios, o sea, compraste la lavadora, la secadora, la nevera, y todo tiene ciclos de vida muy parecidos. Entonces, Sí. posiblemente comiencen a dar fallas en la misma época. Si tú no tienes un fondo de emergencia que cubra el reemplazo de algún electrodoméstico en casa o de alguna falla, alguna tubería o lo que sea, va a afectar tu presupuesto. Y a eso los llamas imprevistos, pero esos no son imprevistos, las cosas pasan, existen riesgos. Existe riesgo de que mañana me choque y alguien se dé a la fuga y resulta que no tenía seguro completo y entonces el choque lo tengo que pagar yo. ¿Me explico? Ese tipo de cosas que sabiendo qué es lo que pasa en tu vida y teniendo claridad de lo que pasa en tu vida, puedes prever muchas cosas y tener fondos de emergencia para ello. Y hay algo que tenemos que hacer la diferencia en que ahorro no es fondos de emergencia. Mucha gente cree que tiene ahorros, pero resulta que cuando pasa algo como una hospitalización que fue de repente porque te dio una enfermedad y necesitaste que te hospitalizaran, aunque tienes un seguro, tienes que pagar una prima. Sí. Entonces, esa diferencia entre lo que cubre tu seguro y lo que tú tienes que pagar tiene que salir de algún lado. Entonces resulta que sale de los ahorros. Entonces tú no tenías ahorro. Tú lo que tenías era un fondo de emergencia. Y la diferencia es que el ahorro está destinado es a invertir, no a cubrir imprevistos. Y ese es un tema tan importante que me encanta que salga a relucir y que es una palabra que mucha gente le tiene alergia a la inversión. La gente prefiere en general ver
todos los días, así como my precious, el dinero que tiene en la cuenta, se meten al banco a ver, en lugar de decir, bueno, déjame meter ese dinero a producir, o sea, déjame hacer algo con ese dinero y multiplicarlo, en verdad que lo que te están chupando, el banco te está chupando dinero con lo que te cobra el fee, la vaina, no sé qué, al final no ahorra un carajo porque terminas con menos en el banco. Es como empezamos a desarrollar ese hábito de la inversión, porque para mí eso es un hábito, porque puedes Total. invertir desde $300, desde $500 o de montos más grandes, pero es ponerlo a producir el dinero, no a dejarlo estancado ahí echando sobre o que te lo gastes a la final. Sí, exacto. El detalle está en que precisamente no entendemos qué es las finanzas. Y, y lo que pasa es que entendemos las finanzas como el registro de ingresos, el registro de gastos, activos, pasivos, y eso no es finanza, eso es contabilidad. O sea, Uh tus finanzas es la forma en la que inviertes tus recursos para generar, en el caso de las personas, calidad de vida y en el caso de los negocios, rentabilidad. Eso es las finanzas. Entonces, si lo vemos desde ese concepto, evidentemente todo lo que hagas va a estar asociado a ello. Si yo gasto, no voy a gastar por placer, voy a gastar en algo que me va a generar calidad de vida o rentabilidad. Exacto. Cuando tú decías una casa no es una inversión, depende. Depende. Es una inversión si sabes que los bienes raíces en donde estés comprando se están revalorizando y la tasa que vayas a pagar en el banco evidentemente sea lo más baja posible para que compense la posible ganancia al final de que pagues el préstamo o que realmente el posible valor al final del día eh, sea realmente rentable. ¿Qué no es una inversión? Un carro. Un carro no es una inversión porque aparte de que se precia en lo que lo sacas de la agencia, entonces estás pagando la tasa del préstamo y ya ahí estás perdiendo dinero. Sí, A total, menos, de acuerdo. a menos que lo uses para producir. Entonces, cuando vemos las finanzas como inversión, toda compra de un activo tiene que llevarnos precisamente a generar rentabilidad. Sí, que eso es lo que yo digo que las casas, o cuando tú te compras tu casa principal, la casa no te está generando rentabilidad, lo que te genera es gastos, te genera un montón de cosas, y obviamente depende del mercado, pero por lo menos en la situación ahora en Panamá no es lo mejor que puedes hacer. Pero, o sea, tiene otras decisiones, o sea, tiene la Claro, decisión de decir, o sea, es una decisión de quiero mi casa, la quiero, no la quiero, y no tiene que ver con que, porque es que a mí me dijeron que era invertir en una casa era lo mejor. No, y ahí es donde viene uno de mis puntos, que la inversión requiere preparación. O sea, tú de verdad para totalmente. invertir inteligentemente, no solamente, bueno, lo que yo pienso, no, o sea, es asesorarte, es leer, es investigar, es conversarlo, es buscar los espacios. Dime tú alguna vez en tu vida, por lo menos a mí no me pasa, muy poco, una conversación de mujeres en la que hablen de invertir, cómo invertir dinero. O sea, No hay conversaciones de mujeres donde se hable de dinero. entonces, ese es mi punto con este video. Por favor, todas sigan a Elise, los que no sigan, la siguen ya, porque esa es algo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Y si no, sé tú la que la propicie.
vamos a tomarnos una copa de vino, sí, hablemos de los hijos, hablemos de esto, hablemos de todo, descarguemos. No, ya va, espérate, ¿cómo estás haciendo tú para monetizar tu negocio? O cómo estás haciendo tú para, no sé, que esto te cueste menos, cuál es tu sourcing, o cómo hiciste para tal cosa. O sea, eso tenemos que empezarlo a normalizar dentro de nuestras vidas, si en verdad, obviamente, si en verdad te interesa crecer tu negocio, porque si estás hablando de aquí y dices, mira, no tengo nada, no me interesa, no, pero ¿cómo lo hacemos normal? O sea, ¿cómo lo buscamos dentro de nuestro vocabulario? ¿Cómo lo incorporamos dentro de nuestros hábitos de lectura? No solamente voy a leer sobre los temas que me gustan, ¿no? Ya va, ¿cómo hago? Me pasa a mí, que o estudio el audiolibro de finanzas y estoy de que, ¡ah! Pero bueno, ahí lo estoy, ahí estoy aprendiendo. O sea, es como nos vamos involucrando y nos vamos preparando para, no solamente en términos de leer en internet y buscar, sino de otras personas. O sea, ¿cómo estás haciendo tú? ¿Cómo hiciste tú, Elise, para esto? O lo que estábamos hablando tú, ¿cuál es esta herramienta? ¿Y cuánto te cuesta? ¿Y cómo te funciona? O sea, es como empezamos a hablar de esos términos y de cómo podemos poner a nuestros negocios a ganar más dinero. Hay Que que sea normalizarlo. que sea tan normal hablar de dinero como lo es hablar de crianza de los hijos, o como Total. lo es hablar ahorita de las emociones, etcétera. O O sea, quejarte de tu esposo, quejarte de lo que sea, pero que también sea eso. exacto. Hay algo que te dijiste con respecto a al tema de las inversiones. Y es que para invertir de forma inteligente, no solamente es prepararse, sino es entender que no toda oportunidad es una oportunidad. O sea, hay montones de instrumentos de inversión, como tú decías, desde que puedes poner desde $300 a $1,000, a millones de dólares para poder generar más dinero, pero no todo sirve para todo el mundo. Entonces, es entender qué alternativa de inversión se adapta a mi perfil de riesgo y a mi Eso te iba a decir, justo te iba a decir ese tema. Inversión es, cuánto estás dispuesto a perder? O sea, cuánto es tu. exactamente. ¿Cuál es tu techo? ¿Cuál es tu techo? O sea, o mejor dicho, ¿cuál es tu piso? Hasta aquí estoy dispuesto a caer. Exacto, exactamente. Ujú. Porque eso es inversión es riesgo, y riesgo es cuánto estoy dispuesto a perder. Y si estoy dispuesto a perder más, evidentemente las ganancias potenciales son más Exacto. grandes. Ujú. Pero no invertir en lo que me dijo una amiga que era bueno porque le funcionó a su primo o a su familia. No, es invertir lo que puedo entender. Si yo hay algo que no puedo entender, aunque sea medianamente, yo no pongo dinero allí. Entonces, tengo que entender de lo que en lo que estoy poniendo mi dinero. Y si hablamos de cuáles son las mejores opciones para invertir, pues tú misma eres la primera opción para invertir. Es Buenísimo. invertir en potencializar tus habilidades precisamente para sacar un negocio a andar, o si yo no quiero montar un negocio porque simplemente eso no es lo mío, es invertir en mis habilidades que van a hacer que yo consiga un mejor trabajo con un mejor Trabajo. salario. ¿Entiendes? Pero tú eres la primera opción de inversión. Si tú no entiendes los bienes Eso me raíces, encanta. si tú no entiendes los bienes raíces, si tú no entiendes qué es un bono, si tú no entiendes qué es una acción, lo primero que tienes que hacer es ir a invertir en educación. Entonces vaya, invierta en educación, entienda de qué se trata eso y después pone platita en lo que le dicen que es bueno. Sí. Y una de las cosas que me sirve a mí cuando estoy así como medio alérgica a eso, y que bueno, si no estás dispuesta a entenderlo y a verlo, tampoco entonces estés dispuesta a ganar más dinero. O sea, tienes que al final entender. O sea, para poder multiplicarlo, necesito entender cómo puedo multiplicarlo, cómo funciona, qué puedo hacer, cómo no puedo hacer. Yo honestamente tengo la suerte o la dicha de que tengo a un financiero al lado mío.
pero si las que no tienen financieras al lado, financieros al lado, que tienen a Elise, que les puede... No, espérate, o sea, yo hay veces que yo le digo a mi esposo por cuarta vez, no entiendo, o sea, no me entra en la cabeza, o sea, vuélveme a explicar porque no entendí un carajo lo que me dijiste. O sea, entonces, como que trato de buscar otra fuente de explicación, porque a lo mejor él no me lo sabe explicar, entonces me voy a Posible. otra fuente y me voy a otra cosa y leo y como que empiezo a ver, bueno, ya medio entendí un poquito, ya estoy más segura, dale. O sea, cosas así, porque en verdad o sea, yo entiendo y asumo que si son como yo, tienen que hacer un esfuerzo. O sea, tú obviamente no lo ves así porque tienes toda tu vida dedicándote a eso y porque obviamente trabajas todos los días en eso, pero para los que no se da tan fácil es un tema de crear ese hábito. Y a mí me ayudó ese pensamiento. Si yo en verdad quiero tener más y si quiero multiplicarlo y si quiero llevar mis negocios a otro nivel, a juro, porque sí, tengo que meterme de lleno en los números y tengo que meterme en cómo funciona y cómo voy a hacer. Porque si no, me van a venir a echar cuentos o este me va a venir a hacer otro. No, yo tengo que estar yo metida ahí, por lo menos en la etapa de crecimiento para ver cómo hago. Entonces, esa fue mi motivación. Pues, o sea, mi motivación es, aunque no me guste, me tengo que involucrar. Y algo que es súper importante y es que entender no implica, o sea, a ver, cuando tienes tu negocio, entender de marketing, entender de contabilidad, entender de finanzas, entender de todos los ámbitos que implica tu negocio, no quiere decir que lo vayas a hacer todo o que vayas a pasar el resto de tu vida teniendo Exactamente. que hacer todas las tareas. Es que tú tienes que entenderlo para que mañana el contador no agarre y te Sí, inscriba en un montón de cosas para que pagues impuestos en todo y después tú dices, pero es que sí, eso ni siquiera lo hacía. ¿Me sí, explico? O sea, es entender medianamente algo para no dejarte engañar por nadie. Así, exacto, así es sencillo. O sea, sí, por total. eso es importante la educación financiera. No es que van a hacer todas ahora un máster en finanzas, pero por lo menos entender para que otro no te meta los dedos en la boca. Exactamente, sí, total. Totalmente. Y bueno, como al final de lo que estábamos hablando, o sea, al final se trata de que acciones mejor, decidas mejor y por supuesto eso directamente te va a empoderar en el resto de las áreas. O sea, también, y sabes que es súper importante, Elise, que por lo menos también me pasa, te ayuda a creer en la magia de creer en ti, en creer en tu valor. O sea, cuando tú tienes esa visibilidad y tú sabes lo que te cuesta y tú sabes cuánto cuesta tu hora de tiempo, cuánto cuesta tu conocimiento, tú vas a poder decir que sí o decir que no a la hora que... Esta semana me pasó, me dieron una propuesta para hacer unos talleres. Y yo pasé la propuesta y la respuesta fue, no, niña, eso está carísimo. Si, la otra vez tuvimos un taller con no sé quién y costó tanto. Yo, bueno, buenísimo. Entonces llama a esa persona. O sea, la intención no fue mala, pero fue como la intención de como que bajar el precio a lo que había costado lo anterior y que buenísimo, o sea, me parece súper, pero eso no es lo que vale. Mis horas de tiempo y el trabajo que yo voy a hacer que tú me estás pidiendo. Entonces, vamos a poder hacer esas cosas cuando en verdad está esta claridad, está todo esto que tenemos aquí, toda esta visibilidad, estos tips que nos dijiste, y esto es empoderamiento financiero. Y eso no quiere decir que cuando estés empezando a lo mejor vas a tener que ajustar tus precios para entrar al mercado, porque está, o sea, sí, eso es válido, pero tienes que saber también cuando estás dispuesta a decir que sí a esas cosas, tienes que tener el big picture estratégico de mujer de negocios que dice, bueno, a lo mejor yo puedo bajarlo, o sea, yo puedo estar, pero esto me va a traer esto, esto y esto. Entonces me salgo a lo mejor del inmediato y me voy al grande y digo, bueno, esto me va a abrir caminos, me va a abrir esta audiencia, me va a dar esta credibilidad. Estoy dispuesta a hacerlo
pero porque hay unos beneficios intangibles que no necesariamente son el dinero que me van a ayudar luego, pero solamente cuando tenemos esa visibilidad de acción y de decisión que es que vamos a poder ver eso. Claro, y no, y es que entender, por ejemplo, con el tema de los precios, que un precio es una estrategia, o sea, es qué es lo que quiero lograr hoy. O sea, yo lo que quiero lograr es visibilidad. Evidentemente la visibilidad se consigue teniendo precios Exacto. bajos. Uh-huh. O tienes precios bajos para alcanzar visibilidad, o tienes precios muy altos, pero estás dispuesta a invertir mucho más dinero en publicidad para ser más visible. Entonces, Exacto. es entender cuál es tu capacidad y cuál es tu estrategia Estrategia. Uh-huh. del momento. Exactamente. Sí, Exactamente. exactamente. Está Bueno, buenísimo. te dejo un par de tips más que para mí son Uh-huh. súper importantes. Y uno es, tanto a nivel personal como a nivel de negocio, es trasladar el riesgo. Y trasladar el riesgo es básicamente tener seguros para todo lo que se pueda asegurar. Eh, no vendo seguros, la verdad que no es mi campo, pero yo sé que es de repente que no tengas un seguro y que tengas que pagar en una clínica 2.000, $3.000 por 2, 3, 4 días de hospitalización. Entonces, eso evidentemente le da un golpe a tu presupuesto. Entonces, prever eso y tener seguros para todo lo que se pueda tener seguros. Ok. Y entender que cuando hablamos de números y hablamos de dinero y hablamos de finanzas, no estamos hablando solamente de dinero en efectivo, sino que estamos hablando de cosas que quizás no estás viendo y que afectan directamente la forma en la que gastas, en la que inviertes y en la forma en la que ahorras y generas ingresos. Y esos detalles son el cuidar tu salud física y mental. Es súper importante. Todas estas cosas que has estado haciendo estos días de meditación, de hacer Sí. ejercicio, de encontrar cosas que sean recreativas, que te permitan estar en un estado mental adecuado. Porque yo no conozco a nadie que esté en una emoción que te limita y que pueda tomar buenas decisiones financieras. Sí. Alguien que está ansioso va a gastar. Uf. Alguien que está triste posiblemente vaya a gastar también para poder llenar ese espacio que está dejando la tristeza. Alguien que está demasiado emocionado porque cree que el futuro es esperanzador, también puede darse el permiso de gastar más allá de lo que debe. Entonces, es entender que lo que pasa aquí y también pasa en tu bolsillo. Entonces, Exactamente. Eso está es alinear todo eso. Entonces, es indispensable que cuidemos nuestra salud física y nuestra salud mental, porque eso se ve reflejado en tus finanzas. Eso me encantó. Eso está súper bueno. Me Lo encantó. otro, Ujú. dime. No, no, dime. Y lo otro es de algo que evidentemente como coaches hablamos muchísimo y es de revisar nuestro sistema de creencias. Porque evidentemente nuestro sistema de creencias acerca del dinero nos va a facilitar o no la toma de decisiones acerca de él. Sí, ese sistema de creencias es que el que te va a dar el paso a esa relación que tienes con el dinero. Si hablas desde la escasez, si hablas desde lo que te falta, si hablas no hablas de invertir, si hablas de gastar, o sea, es que son a veces, y bueno,
desde coaches también hablamos del lenguaje, desde cuándo estamos usando nuestro lenguaje de que, ay, no, es que yo ahorita no puedo pagar eso. No, ya va. O sea, no es que no puedes pagar. O cuando me dicen, ay, no es que no tengo dinero ahorita. Ya va, un momento. En estos momentos estoy un poco corta de budget para invertir, sin embargo, ya estoy trabajando en eso y tal vez en un par de meses lo puedo hacer. Es muy distinto. En una estás inspirando a la acción y que está en control de esa situación, y en otra es, ah, mira, yo solté ese pero hoy, o sea, no tengo dinero y ya estoy diciendo que no voy a tener tampoco mañana. Entonces, como estar consciente de ese sistema de creencias y de ese lenguaje que estoy utilizando, porque eso está o empujando o atrayendo como imán las oportunidades para seguir relacionándome con el dinero. Y precisamente ese sistema de creencias es el que hace que las mujeres no tengamos conversaciones de dinero, que no nos sentemos como los hombres que se sientan a hablar con un whisky acerca de en qué están metiendo la plata. Nosotros no tenemos precisamente por ese sistema de creencias que tenemos acerca del dinero, porque nosotras no somos las de generar ingresos, nosotros somos las de los gastos, el dinero, o el dinero es malo, o querer dinero entonces es de gente ambiciosa y la gente ambiciosa es mala. Ese tipo de que quizás no son nuestras, que quizás son creencias prestadas. Sí, que nos dijeron desde chiquitos. A mí me costó horrible liberarme de esa escasez, o sea, porque yo crecí en mi casa de que todo estaba justo, no, no puedes invertir, no aquí, no, no compres esto, no. Y yo pasaron años para yo poder soltarme de esas creencias de escasez de mi cabeza. Entonces, todo lo que era más, no, no, ya va, no, ¿qué pasa? No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? Y conscientemente lo tuve que trabajar por mucho tiempo. Igual que ahora, no sé, hace 5 años, no sé, yo me parecía espectacular y no estoy jugando, ojo, aquí nadie está jugando nada. No sé, gastarme un dineral en una cartera o en unos zapatos, ahorita eso no lo hago ni por el carrizo. O sea, me compro una cartera linda, bonita, que va a cumplir su función y estoy feliz. Y me sabe a cacao que la de al lado y la de al lado y la de al lado tengan otra cartera. O sea, ya yo pasé ese nivel. Pero cuando veo lo que me cuesta y cuando veo lo que puedo hacer, ¿sabes qué me pasa eso ahora? Con lo que me costó esa cartera, yo puedo hacer que mi negocio invertir en mi negocio y eso me va a hacer subir, ¿entiendes? Entonces hay como que gané esa perspectiva. Sabes que creciste financieramente cuando dices, esa cartera equivale a tantos meses de Zoom o de Webinar Jam. Tantos webinars que voy a poder hacer y eso me va a traer, o sea, literal, estoy pensando constantemente en eso. Y, por ejemplo, como no escatimo en comprar en libros, por ejemplo, o sea, no sé, me gasto X cantidad de dinero mensual en comprar libros, pero yo sé que eso me va a traer, al final, para mi contenido, para mi negocio. Entonces, ¿cómo empezamos a abrir nuestra mente a esos términos financieros? Y ahí era lo que te iba a pedir, ¿cuál sería como que tu última recomendación con respecto a este tema? Porque podemos estar horas aquí. En verdad deberíamos hacer, así como las Venus del vino, hay que decirle, yes, las Venus del vino, pero de finanzas. Vamos, hablemos de No, dinero. hagamos un café con el dinero. Eso, un café con el dinero. ¿Cuándo viene? Mira, Creo que vino sería más interesante. posiblemente. Creo que nos daría menos pena. Yo creo que en resumen, a ver, esto lo puedo resumir de la siguiente forma. Para mí hay 4 cosas que tenemos que tomar en cuenta. La primera, evidentemente, empieza por revisar bajo qué creencias y qué emociones estoy tomando decisiones. Y ojo, que cuando hablo de decisiones no estoy hablando
solamente de si compro lo que cuesta $5 o lo que cuesta 100. O sea, es qué decisiones tomo en mi vida que impliquen a largo plazo, a largo o corto plazo, un, un impacto financiero en tu bolsillo. Lo otro es básicamente revisar cómo tomo decisiones, desde cómo compro, si es que compro compulsivamente o si es que investigo en qué voy a gastar, pienso cuántas veces voy a utilizar esa cartera que me quiero comprar, si hay alguna otra opción que me cueste más barata y que pueda suplantarla, o sea, investigar todo acerca de la decisión que voy a tomar, ya sea de gasto o ya sea de inversión. Entonces es entender cuál es tu proceso de decisión. Lo otro sería empaparte de conocimiento. No solamente de conocimiento financiero, que es entender qué es la diferencia entre un activo y un pasivo, entre qué es una inversión y qué no es una inversión, sino de conocimiento personal. Si yo no entiendo cuáles son mis prioridades y cuáles son mis necesidades, yo no voy a saber qué decisiones son las más adecuadas para mí. Por eso es que no importa que tantas herramientas conozcas. A ver, un destornillador puede servir para sacar un tornillo o puede servir como palanca de algo. Entonces, la herramienta no es la indispensable, es entender para qué yo necesito esas herramientas. Entonces, cuando entiendo desde el conocimiento personal, entonces puedo utilizar las herramientas técnicas que me proporcionan las finanzas. Y por último, es construir hábitos saludables. O sea, es entender que cada paso que das en tu vida diaria representa una huella en tu cuenta bancaria. Entonces, una vez que entiendes eso, entonces cada paso que das lo das consciente, porque sabes que si mañana falta, entonces fue porque algo hicimos para que faltara. Y si mañana sobra, evidentemente tenemos que repetir eso que hicimos que hace que sobre. Claro, por supuesto. No, buenísimo. O sea, yo por mi parte les quiero dejar con un pensamiento, que también cambió mi vida, todo cambia en mi vida, pero que en verdad me hizo cambiar mi relación con el dinero, que no es cómo ahorro ni cómo recorto, sino es cómo hago para producir más. Cuando tomas tus decisiones en base a eso, vas a traer esas energías y esas oportunidades para eso. No es cómo voy desde la escasez, sino cómo voy desde la abundancia y me acuerdo de Claudia, o sea, cómo conecto con la abundancia con mis decisiones. Y mujeres empoderadas y poderosas, métanse en las finanzas, métanse en los números, sigan a Elise, si tienen la necesidad de hacerlo, busquen una asesoría con ella. Métanse en las finanzas, remánguense las manos, aunque no les guste o aunque no se sientan cómodas o que salgan de su zona de confort o tengan miedo de enfrentarse con lo que se van a enfrentar ahí, háganlo porque eso es clave para que tomen decisiones como una mujer de negocios y como no, una operadora. Háganlo, métanse y bueno, gracias Elise por todos esos tips y esas Gracias a ti por la invitación. Disfruté muchísimo de la conversación, me encanta. Y bueno, ya saben, síganla o busquen ayuda con Elise. Así que mil gracias a Elise y bueno, gracias a todos por escuchar.